on high alert! He's here, somewhere! This ought to do the trick! Keep it! Keep firing! Un saludo muy especial a los aquí presentes, miembros de nuestra fuerza pública. Señor presidente Gustavo Petro, Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar. Potencia mundial de la vida es un eslogan muy bonito de marketing político, bien alejado de la realidad que se vive hoy. Al contrario, hoy Colombia enfrenta el peor estallido de violencia en muchos años. En estos momentos hay enfrentamiento en Argelia, Cauca. Llegan unas fotos tenebrosas de cadáveres en Puerto Guzmán, Putumayo. Se dice que más de 30. Acaban de lanzar una segunda granada en Jamundí Valle, en las goteras de Cali, donde la coca inunda, porque este sí es un país que se llenó de coca. Presidente, usted y sus elucubraciones basadas en lugares comunes para hablarle a los colombianos en nada ha aportado a mejorar la calidad de vida ni la seguridad, hoy deteriorada por sus anhelos revolucionarios y su afán de darle estatus político a unos criminales que solo han fortalecido el narcotráfico, cometido masacres y aumentado la violencia. Usted y su ministro de Defensa son responsables hoy de la extensión en cada rincón del fenómeno de violencia. Uno de los mayores fenómenos es la extorsión generalizada. Todo el mundo tiene que pagar. En cambio, hay un empeño en destruir la moral de la fuerza pública, anunciando que se va a pagar a bandidos por no matar. Prometer pagar por no matar es el llamado a la milicianización de Colombia. Habla de paz total cuando hay 1.300 grupos ilegales que viven del narcotráfico y de la minería ilegal. Hoy, desde el 7 de agosto, día de su posesión hasta hoy, ha habido 88 masacres, 303 muertos y el asesinato de 154 líderes. ¿Dónde quedó la campaña "Nos están matando"? ¿Solo sirvió para hacerse elegir? La criminalidad está disparada mientras usted habla de cambio climático y genera lucha de clases y odio por el empresariado. En este año, de enero a abril, se reportaron 131 víctimas de secuestro, mientras que en el mismo periodo en 2022 fueron 42, lo que representa una variación de 212%. Según el Instituto Nacional de Salud, en Colombia, a lo largo de 2023 y con corte 17 de junio, han muerto 141 menores de 5 años por desnutrición y causas asociadas. 39 niños en La Guajira, 17 en el Chocó, 10 en el Cesar. El terrorismo de las FARC, del ELN y las bandas criminales, hoy protagonistas de supuestos acuerdos de paz, son quienes mandan en los territorios. Disfrazaron a milicias de guardias campesinas y guardias indígenas para asesinar policías, intimidar y secuestrar a trabajadores de empresas que traen desarrollo al país. Yo recuerdo, señor presidente, con horror las imágenes de los pozos Caquetá, donde los milicianos de Iván Mordisco, usando el mismo disfraz de la Guardia Bolivariana de Hugo Chávez, degollaron al subintendente Ricardo Arley Muñoz, ese sí campesino de verdad. Todos vimos, todos presenciamos lo que era el sometimiento de un Estado a la barbarie y espantaron a la inversión extranjera. Si tanto les preocupa la contaminación ambiental, ¿por qué no dicen nada cuando los terroristas
estallan oleoductos. Además de este evidente fracaso, porque son cifras, es la realidad, no la imaginación, vemos cómo hoy se promueve otra nueva religión de Estado, ese Estado que tanto les gusta. Los esfuerzos para contener el cambio climático, como si no fuéramos capaces, con la inteligencia y la razón que nos dio Dios, transformar la naturaleza para mejorar la calidad de vida de todos. Claro que la naturaleza hay que cuidarla, pero no degradando al ser humano ni creando imaginarios catastróficos. Y ni siquiera en este punto, señor presidente, que ha sido su política más defendida, este gobierno ha cumplido. Cuéntele al país, señor presidente, porque de pronto su ministra, la que ya se fue, no se lo contó. ¿Cuál transición energética es de la que habla? Cuéntele al país qué está pasando con el desarrollo de parques solares y eólicos. Dos de las empresas más grandes en el mundo ya literalmente tiraron la toalla. Engie de Francia, Enel en Italia y otros con proyectos frenados como Celsia de Colombia, EDPR de Portugal y AES de Estados Unidos. El retroceso es total y usted va a pasar a la historia como el artífice de lo que el viento se llevó. 65 proyectos de parques eólicos en curso y una preocupación generalizada de empresas nacionales y extranjeras por la inseguridad jurídica que ha generado este gobierno, la lentitud en la conexión al sistema interconectado nacional, las exigencias incumplibles de la ANLA en requerimientos de licencias ambientales. Le quiero contar que la desmotivación, señor presidente, de la inversión extranjera en La Guajira es total. Ya acabo, ya termino. Paralelamente, la presencia de ONGs que adoctrinan y dividen comunidades. Usted ataca los combustibles fósiles, pero con su vicepresidente no se bajan de camionetas movidas por diésel ni de aviones que han gastado más de 14.000 millones de pesos en 11 meses de gobierno, y ni qué decir de la contaminación ambiental que genera. Para terminar, quiero llamar la atención sobre la crisis del sector de vivienda, donde ya las clases populares no pueden acceder, sencillamente porque se inventaron los genios tecnócratas del Ministerio de Vivienda unos sistemas de clasificación para escoger a los pobres entre los pobres de forma indignante, porque ya la tasa de interés tampoco la resisten para poder comprometerse con una deuda hipotecaria. Hoy se está construyendo menos de la mitad de lo que se construía antes. La propiedad privada es dignidad humana, la propiedad privada es un derecho humano y hay que defenderlo. Dignifica a la persona, dignifica la libertad de la persona. Vamos a estar en oposición y vamos a seguir defendiendo libertades. Gracias. Gracias, senadora. Honorable representante Erika Sánchez, por 2 minutos. Muy buenas noches a todos y a todas. Congreso Pleno, Gobierno Nacional y principalmente a la sociedad civil, a todos los colombianos que hoy nos están escuchando y que guardan la esperanza de que este país realmente muestre un cambio significativo, que avance hacia esas transformaciones que hoy el presidente Gustavo Petro nos habla en su discurso. Yo quiero decirle que 2 minutos son insuficientes para hacer un análisis desde la oposición de la situación que está viviendo Colombia en materia de inseguridad. Son alarmantes las cifras que registra hoy Colombia en materia de homicidios, masacres, secuestros. Son alarmantes las cifras de desempleados. Es muy preocupante el alza de costos también de la canasta familiar, imposibilitando a nuestros colombianos acceder a un alimento digno. Pero es más preocupante que nuestra niñez sigue siendo invisibilizada por los gobiernos nacionales. Y hoy estoy en representación de esas voces que no son escuchadas, que son opacadas y que están en el olvido, de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, porque acabamos de escuchar grandes propuestas de transformación y yo me pregunto, ¿cómo lo vamos a lograr si no hay unos planes,
si no hay unas estrategias dignas para atender a la niñez. Y es que lo que lleva este año tenemos un reporte de 150 casos de reclutamiento por parte de los grupos al margen de la ley. Consejo Regional Indígena del Cauca reporta 150 casos, no desconociendo los 86 casos que se han reportado en todo el territorio nacional. Y acá quiero hacer un llamado rápidamente a que trabajemos en conjunto por la niñez de Colombia. No podemos seguir manejando discursos que es que los niños son importantes. Si queremos transformar a Colombia en materia ambiental, en materia de empleo, en materia de garantizar los derechos de los campesinos, de los grupos étnicos, de los afros, pues no nos olvidemos que la niñez es la base fundamental de este país. Y si no somos dolientes y no somos garantistas, no estamos rindiéndole cuentas a Colombia. Acá nos eligieron para convertir a Colombia en ese Estado social de derecho, en ese Estado protector, pero no estamos cumpliéndole porque no hay acciones contundentes. Quiero invitar a todo el Congreso para que este siguiente año que hoy inicia nos comprometamos con crear esa comisión legal. Gobierno Nacional, necesitamos de su voluntad. Así como creamos y aprobamos el proyecto de ley para crear las comisiones de paz, necesitamos darle las mismas garantías a los niños, así como se las estamos dando a la mujer, así como se las dimos a los afros. Entonces, espero de verdad que este sea un año de cambio y transformación, pero no un año de la transformación demagógica en un discurso, sino un año en la realidad. Muchas gracias. Gracias, representante. Honorable representante Marelén Castillo, por 2 minutos. Here you go. Trust me, you won't get it open anyway. We'll see about that. Where'd you find it? I said, Sonido, por where? favor. Those dumpsters over there. For fuck's sake, Sonido, por Josh. favor. Look, it wasn't us, all right? Gunk was already cold, we swear. Muy buenas Wait, noches, really? señor presidente. And here I had you pegged for Muy top-tier buenas noches, mercs. Now estimados get miembros out de of la my mesa way. directiva. Fine. Señora Take it. vicepresidenta, un gusto volverla a ver. Chill the fuck Compañeros out, okay? senadores, congresistas, representantes, mil gracias. Les deseo un feliz día de la independencia, que sea ese honor de compartir hoy con ustedes. En este histórico 20 de julio You nos just had to reunimos open your mouth, didn't you? como representantes del pueblo, comprometidos con un futuro. Nos encontramos aquí para ejercer nuestro derecho democrático fundamental de expresar nuestra oposición ante el gobierno I'll be damned. actual y generar nuevas visiones alternativas para un futuro próspero de Look nuestra who we Colombia. have here. Señor presidente, usted luchó mucho y pasó mucho tiempo por llegar a gobernar este hermoso país. Pero lastimosamente, los que hoy lo acompañan, esta izquierda radical, no ha entendido que no debemos repetir las malas acciones y los casos de corrupción y tantos casos que afectaron en Colombia de los anteriores gobiernos. Hoy le digo, como representante a la Cámara por el Estatuto de Oposición, lo que millones de colombianos quieren ver y aún no han visto. Queremos un gobierno transparente. Queremos un gobierno que nos respete en la diferencia. Queremos un gobierno que no tenga temor de hacer respetar la ley. Queremos un gobierno donde la ética sea el faro para realizar sus actuaciones. Señor presidente, es muy triste que millones de colombianos hoy cuentan con una formación integral, que es una formación integral con experiencia, competencia, principios y valores, y que hayan algunos inescrupulosos que falsifiquen títulos, certificaciones y experiencias para ocupar cargos públicos y que sean los que tomen las decisiones de nuestro país. Debemos respetar ese ejercicio que hacen nuestras familias de formación para poder progresar. No podemos seguir permitiendo que esto suceda en nuestro país y en nuestro gobierno. Presidente, usted lo dijo esta mañana en San Andrés, la base de la paz es la base del pueblo.
Pero el pueblo que día a día se levanta a construir patria con su esfuerzo, con su dedicación, no puede seguir siendo engañado con mensajes inequívocos donde se premia la cultura de la trampa, la ilegalidad y la pereza. Hoy inicia su segundo año de gobierno y los colombianos esperamos que lo prometido se cumpla en materia de paz, en materia de educación, en apoyo al campesino, a las jóvenes, a las mujeres, a nuestros adultos mayores. No queremos más polarización ni discursos de lucha de clases. Deje el espejo retrovisor y logre con consensos el equilibrio y la justicia en las relaciones entre los dueños de los medios, de la producción en Colombia y los trabajadores. Ordene a sus equipos de trabajo cumplir con la ley para que podamos consolidar la prosperidad, la rectitud y la equidad en toda nuestra nación. Muchas gracias. Gracias, representante. Honorable representante Daniel Carvalho, por 2 minutos. Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, estimados colegas, buenas noches. Desde la elección del presidente Gustavo Petro, el doctor Humberto de la Calle y yo nos comprometimos a acompañar los cambios prometidos por este gobierno, pero también a ser garantes y vigilantes de que estos cambios sean responsables, viables y coherentes. En ese sentido hemos apoyado hitos importantes de este gobierno, como han sido el Plan Nacional de Desarrollo, la paz total, la jurisdicción agraria, el acuerdo de Escazú, los proyectos relativos a la paridad y el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, entre otros. Ojo, nuestro apoyo a estas iniciativas ha estado acompañado de decenas de propuestas y no simplemente de un montón de aplausos. En el mismo sentido, en el ejercicio de nuestro rol de congresistas, también hemos hecho alertas, críticas, llamados de atención, contrapropuestas y oposición argumentada a iniciativas que simplemente no nos han parecido convenientes. Por ejemplo, la reforma política y la reforma a la salud. Esto no nos hace enemigos del cambio, como pretenden llamarnos algunos sectarios sin argumentos. Simplemente somos congresistas con criterio y con experiencia para defender nuestras posiciones. Señor Gustavo Petro, hemos hecho y seguiremos haciendo llamados al gobierno nacional para que mejore su gestión del gabinete, el trámite de los proyectos aquí y la forma de relacionarse con el Congreso de la República, que muchas veces ha sido irrespetuoso. Nos parece que hoy el gobierno nacional, y lo digo realmente con tristeza, está dilapidando una oportunidad histórica que el país puso en sus manos, por falta de organización administrativa, de voluntad de diálogo y de lucha contra la corrupción. De corazón espero que en los 3 años que quedan se recomponga este camino. Hoy, 20 de julio, Día de la Independencia, quiero recordarles que el doctor Humberto de la Calle y yo, desde el primer día, nos declaramos en independencia a este gobierno. Sin embargo, nuestro partido, yendo en contra de la decisión de la totalidad de sus congresistas, decidió declararse en oposición. Es por eso que estoy aquí parado haciendo uso de este espacio y es por eso que hoy, 20 de julio, Día de la Independencia, quiero hacerle un llamado a todo el Congreso para que revisemos el estatuto de la oposición, porque es absolutamente injusto que este estatuto le pone a los partidos independientes las mismas restricciones que le pone a la oposición, pero no le da ningún derecho. Aquí hay 6 partidos declarados en independencia, son 76 congresistas que no tienen derecho de financiación adicional, de acceso a los medios de comunicación, de participación en las mesas directivas o de derecho a réplica como esto que estoy haciendo aquí. Compañeros congresistas, ¿por qué permitimos eso? ¿A son de qué? Yo les propongo que en la próxima legislatura que hoy comienza, corrijamos eso y le demos a la independencia el tratamiento que merece. Muchas gracias. Gracias, honorable representante. Senador David Luna, por 7 minutos.
Señor presidente, señora vicepresidenta, señores presidentes de las altas cortes, señores presidentes de Senado y Cámara, señores generales, señores ministros, senadores, representantes, miembros de los medios de comunicación y ciudadanos. Presidente, lo primero, reconocerle el gesto de estar oyendo a la oposición. Esto es valioso para un país que pretende reconciliarse, como también es valioso para un país y sobre todo para un gobierno oír a quienes piensan distinto. El presidente Petro en su discurso de hoy volvió a retomar la visión de convertir a Colombia en una potencia mundial de vida. Un discurso que lleva un año transitando, que lamentablemente no tiene resultados. Con él pensamos nosotros, presidente, ha instrumentalizado a millones de colombianos y con él pretende seguir sumiéndonos en la polarización. Yo le quiero recordar, presidente, que este partido Cambio Radical hace oposición, pero no hace daño. Nosotros tenemos claro que quien gana las elecciones gobierna, pero también tenemos claro que quien pierde las elecciones controla, no se acomoda. Y los principios y sobre todo los valores de los partidos creo deben ser no solamente reconocidos, sino exigidos por la sociedad. Una potencia mundial de vida, dice el presidente. Pero ¿cómo es la vida que propone el señor presidente? Como usted muy bien lo dice, estamos en un momento crítico para enfrentar el más fuerte fenómeno del niño. Pero en este Congreso, su saliente ministra no atendió ninguna de las recomendaciones que le hicimos sobre un posible racionamiento. Su saliente ministro de Hacienda, en la discusión de la reforma tributaria y posteriormente, en varios debates, no atendió los reclamos que le hicimos sobre la más baja ejecución presupuestal que tiene en este momento su gobierno. Si se deben hacer cosas, pues el presupuesto es precisamente para hacerlo de manera correcta. Entonces la pregunta que hoy nos hacemos, presidente, es ¿cuál es la verdadera independencia? Independencia no es que los ciudadanos no puedan movilizarse libremente por el territorio nacional, como lo dijo el señor ministro de Defensa acá presente cuando señaló que la fuerza pública era imprudente al moverse cuando no tenía garantías. Hágame el favor, si no se puede mover la fuerza pública libremente por el territorio, ¿quién lo puede hacer? Pero además, presidente, independencia no es que los líderes sociales no puedan hacer su trabajo para sus comunidades sin temor y sin garantías. Durante mucho tiempo se hizo la política y la campaña en cabeza de muchos de los movimientos que usted ha liderado con esa apuesta. Hoy en día, lamentablemente, tenemos graves preocupaciones sobre lo que está pasando con la protección de vida de esos líderes sociales. Independencia no es atarle las manos a la fuerza pública. Independencia no es desmoralizarla. Independencia bajo ninguna circunstancia es maltratar a la fuerza pública. Creemos que la fuerza pública merece no solamente el mayor respeto, el mayor acompañamiento, sino verdaderamente poder utilizar sus capacidades. La paz no es propiedad ni de la izquierda ni de la derecha. La paz es un derecho. La seguridad no es propiedad ni de la derecha ni de la izquierda. La seguridad es un derecho. Y la fuerza pública tiene el respaldo de nuestra sociedad y le exige, presidente, a usted que por favor le desamarre las manos y los pies. Esos decretos que nosotros compartimos cuando de cese el fuego se trata, claro que sí, no pueden bajo ninguna circunstancia pretender la inacción de la fuerza pública. Modular la fuerza pública no puede ser una teoría que va a tener garantía o capacidad. Independencia no es, en ninguna de sus formas, que los impuestos de los colombianos se le pague a los delincuentes.
Los delincuentes deben pagar por sus acciones y bajo ninguna circunstancia se les puede premiar. Con esos impuestos, presidente, bienvenido sea todos los programas educativos, todos los programas de generación de posibilidades, pero bajo ninguna circunstancia al ciudadano que trabaja diariamente, que se rompe el lomo, que hace todo el esfuerzo para llevar la comida a su casa, se le puede de alguna otra manera decir que tiene entonces que entregar los impuestos que con mucho trabajo logra pagar para que los criminales salgan de las cárceles de manera inmediata. Por eso, señor presidente, nosotros le preguntamos cuál es la verdadera independencia. Hoy, en el Día de la Independencia, si con sus reformas estamos a punto de no poder elegir libremente una empresa que nos preste el servicio de salud, no podemos elegir libremente cómo queremos trabajar, no podemos elegir libremente dónde cotizar. Cada día se nos restringen las libertades que usted ha dicho, presidente, defiende consagradas ellas en la Constitución del 91. Y estoy seguro yo, y seguramente muchos otros, que usted lo ha dicho con convicción. Por eso hay una gran diferencia entre el discurso y el hecho. Lo que sucede en lo que usted nos acaba de decir y lo que se termina presentando y discutiendo en las reformas. Nuestro país corre un grave riesgo de estancarse en el tiempo, de dar un paso atrás en materia de libertades, individuales por supuesto, pero también en materia económica. Las advertencias que han hecho los órganos independientes del país, como el Banco de la República, merecen respeto. Si usted y su gobierno los quieren controvertir, bienvenidos, pero bajo el respeto, creo yo, la discusión puede ser mucho más notable y de mucho más éxito, presidente. En un año casi de gobierno, hemos sido testigos de polémicas, de arrogancia, de abusos de poder, pero lo más complicado, se nos ha negado sistemáticamente el derecho que tenemos a adelantar un debate sobre posibles interceptaciones, sobre posibles seguimientos, tema que usted como ninguno defendió en sus épocas de representante y de senador. En ese sentido, presidente, yo le pido coherencia. Si eso está pasando dentro del gobierno, lo mínimo que esperamos es que los funcionarios que han dado esas órdenes le respondan a la justicia y también respondan políticamente. Independencia, presidente, no es entregarle los recursos de la salud a los políticos locales. Vemos el debate de la reforma a la salud. Coincidimos con usted en que hay que meter en cintura las EPS, en que los planes de atención deben llegar a todas las regiones. En lo que no coincidimos es en estatizar y en que para usted recibir un tratamiento debe haber votado por el político local. Eso, creo yo, es el debate que requiere este país. Entonces pregunto, ¿cuál es la verdadera independencia? ¿Por qué independencia no es, en estos momentos, presidente, tener la posibilidad de la libertad de expresión? ¿Cuál es el insistente ataque y permanente a los medios de comunicación? Usted los acaba de calificar, medios gobiernistas o medios de la oposición. Al fin y al cabo son medios. Y la libertad de prensa es un pilar fundamental de cualquier democracia. Permita la crítica, permita el discurso, permita el disenso, que nosotros, por supuesto, siempre respetaremos con lujo de detalles todas y cada una de sus posiciones. Pero desde la oposición creemos que es fundamental que esas garantías verdaderamente se ratifiquen y verdaderamente se permitan. Yo terminaría con el minuto que me está señalando acá el señor secretario. Yo prefiero al presidente Petro estadista del 7 de agosto, no al presidente Petro activista del discurso de balcón. Acá necesitamos, presidente, ejecutorias. Usted lo dijo ayer en un discurso. La señora ministra de Minas se va. Es más, Irene se va. Y no se robó un solo peso. Y eso está bien. Pero en el servicio público, señores ministros, no solamente basta con ser honestos. En el servicio público hay que tener capacidad para ejecutar. Hay que tener capacidad para tomar decisiones técnicas por encima de los intereses políticos. Y por esa razón nosotros pensamos que es fundamental que entendamos que el país no puede congelarse
bajo ninguna circunstancia. ¿Cuál es la verdadera independencia? ¿Por qué ninguna? De esta manera estamos viviendo los riesgos que pretenden hacerle daño a las familias colombianas. Colombia es un país que se debe construir sobre la base del respeto de las libertades. Libertades que creo yo, independientemente del partido político o la militancia, todos queremos defender. Y sentimos en este momento que nos están quitando las libertades. Presidente, la independencia nos unió como colombianos. Se lograron superar las diferencias para lograr nuestra libertad. La valentía de esos hombres y de esas mujeres que lucharon por la independencia de nuestra patria y que hoy celebramos, es la misma valentía que tenemos hoy quienes ejercemos la oposición. Con respeto le pedimos que la oposición sea respetada, pero también con respeto le recordamos que como usted lo eligió un número muy importante de colombianos, hay otro número muy importante de colombianos que representan las personas que pensamos distinto a usted. De nuevo, presidente, gracias por oírnos. Gracias, senador. Muchas gracias a usted, senador David Luna, también, y a la oposición. Estamos cumpliendo cabalmente con el estatuto.